No es un problema de que un organismo externo lo está produciendo, que un agente externo produce al tejido, sino que es un mecanismo de defensa, una respuesta de nuestro cuerpo a la agresión física que se ha producido. Esta reacción inflamatoria puede ser desencadenada por una herida, por un golpe, o puede no tener una causa, como por ejemplo las respuestas inmunitarias. ¿En qué consiste esto? Que nuestro propio cuerpo reacciona con nuestras propias proteínas de nuestra membrana plasmática pensando que es un cuerpo extraño. ¿Y qué hace? Desencadena una cascada de citoquinas para destruir este cuerpo extraño que son nada menos que nuestras propias células. Y esto produce una inflamación. Esta inflamación puede producirse a nivel de las articulaciones, musculares, puede producirse a nivel renal, intestinal, y aquí está la causa de muchas enfermedades que son inflamatorias. Y para tratar esto no utilizamos antibióticos, no tiene un tratamiento específico, simplemente damos calmantes antiinflamatorios para combatir contra este tipo de inflamación. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar de una parte importante del sistema inmunitario. Recuerden que todo esto va a partir a partir de la célula hematopoyética pluripotencial. Esta célula hematopoyética pluripotencial va a formar toda la cantidad de células que va a tener nuestro cuerpo humano. Esta cantidad de células pues va a ser los eritrocitos, las plaquetas y los granulocitos. Aquí están los glóbulos blancos, las células de defensa, desde los basófilos, que tienen forma de riñón, los eosinófilos, que son bilobulados, dos lóbulos unidos, ¿sí? Y los neutrófilos, que son multilobulados, ¿ya? Estas células desencadenan la primera línea de defensa ante cualquier proceso inflamatorio e infeccioso, ¿sí? Luego vamos a tener los mastocitos, que a diferencia de estos granulocitos, los mastocitos se van a encontrar en el tejido, no circulan en la sangre. Están en el tejido esperando que exista una reacción inflamatoria, una herida, para desencadenar una reacción ante esto, ¿sí? Y de estos mastocitos se van a diferenciar los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que son células de defensa. ¿Dónde encontramos estas células dendríticas? Lo encontramos en el sistema nervioso central. Nuestras neuronas se encuentran rodeadas de estas células dendríticas que se encargan de proteger a las neuronas de cualquier proceso infeccioso, inflamatorio que pueda ocurrir, ¿sí? Los monocitos también se van a encontrar de acuerdo al tejido donde se van a encontrar. Por ejemplo, en el hígado, estos monocitos se llaman células de Cooper. En el pulmón se llaman células polvo y así sucesivamente. ¿Ya? No se olviden que esta serie blanca constituye la primera línea de defensa. Luego vamos a ir a la segunda y tercera, que van a ser las células, los linfocitos. Pero estos linfocitos se van a ir formando y almacenando en llamados órganos linfoides. ¿Cuál va a ser el principal? En el periodo embrionario, el timo se encarga de producir a estas células linfocíticas, solamente en el periodo embrionario, porque a partir de los 12 años, este timo se convierte en tejido graso y no cumple función para producir linfocitos. Entonces, ¿dónde se van a desarrollar estos linfocitos? Igual que todas las células del cuerpo humano, en la médula ósea. Ahí es donde se forma la sangre. Luego estos linfocitos van a migrar a los ganglios linfáticos. Aquí tenemos el ganglio linfático más grande del cuerpo humano, que es el vaso, ¿sí? Y los órganos linfáticos asociados a las mucosas, donde estos linfocitos se van a encontrar en espera para un proceso infeccioso y salir y defender a nuestro organismo, ¿ya? Estas células
cumplen tres funciones. Las células T, que son citotóxicas, que son las que van a ir a destruir a aquel agente infeccioso específico. Se van a encontrar las células natural killer, o son células asesinas naturales, que también son precursores de los linfocitos. Estas natural killer, cuando son liberadas, pues van y destruyen todo lo que hay a su alrededor, a la bacteria y a nuestro tejido propio. Y como consecuencia de esto se produce el pus, que no es solamente células o bacterias muertas, sino que es nuestro propio tejido que ha sido fagocitado, ¿sí? Y las células B o linfocitos B, que son nuestras células de defensa de nuestro cuerpo humano. Estas se caracterizan porque adquieren memoria. Memoria ante ciertos agentes patógenos, ¿ya? Que nos permiten enfermarnos una vez, pero estas células de memoria desencadenan inmunoglobulinas, forman inmunoglobulinas para que esta bacteria no vuelva a hacernos efecto nuevamente, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a tener dos tipos de respuesta inmune ante estos grupos celulares. La respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. La innata ocurre en cuestión de minutos a horas, es en el momento, ¿sí? Y la adaptativa requiere días, porque se tiene que formar linfocitos T, linfocitos B, específicos para esta respuesta, ¿sí? La innata va a tener receptores específicos, fijos, que son TLR3 y TLR4. ¿Qué hacen estos? Van a reconocer antígenos extraños, ¿ya? Específicamente. Cualquier antígeno extraño que llegue a ingresar, la respuesta innata pues actúa inmediatamente. Sin embargo, la adaptativa requiere que se haga un reordenamiento genético de este antígeno extraño que se está presentando, ¿ya? Antígeno es cuerpo extraño, anticuerpo es nuestras defensas, las inmunoglobulinas que tenemos. Entonces, por antígeno se reconoce a este cuerpo extraño, que pueden ser los PAMPs, que no es necesario que el cuerpo reconozca qué tipo es, simplemente se sabe que es un antígeno extraño. Pero el adaptativo tiene que reconocer qué tipo de antígeno es. Si ya lo conoce el cuerpo humano, si ya tenemos anticuerpos contra este antígeno o no lo tiene. ¿Para qué? Para que vaya formando anticuerpos contra este antígeno. Pero necesita reconocer la estructura genética primero de este antígeno. ¿Quiénes van a ser los defensores en la respuesta innata? Como hemos dicho, los neutrófilos, los macrófagos, y aquí van a entrar las células natural killer y los factores del complemento. ¿Qué van a hacer estos factores del complemento? Se van a pegar simplemente a este antígeno extraño. ¿Para qué? Para que los neutrófilos vayan directo al sitio de la lesión. Porque si yo me he producido una herida en esta mano, los neutrófilos de todo el cuerpo van a migrar hasta esta mano. ¿Por qué? Porque los factores del complemento se han pegado a los antígenos extraños que ha ocurrido en esta mano, y de esta manera migran a esta mano para desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Sin embargo, en la adaptativa, los linfocitos T, CD4, CD8, los linfocitos B y las células plasmáticas van a ser los encargados de este tipo de defensa, ¿sí? En la innata no existe memoria. Solamente se tiene que reconocer que existe una agresión, una herida, una inflamación, un golpe, una bacteria que ingrese al cuerpo humano, patógena, y que éste desencadene una respuesta innata. Sin embargo, la adaptativa no actúa en ese momento. Requiere una base, requiere conocer primero a este antígeno extraño para formar anticuerpos contra este tipo de antígeno, y recién reacciona contra este antígeno. ¿A esto cómo se llama? Se llama respuesta secundaria, ¿sí?
porque requiere conocer al antígeno para reaccionar contra este. ¿Ya? En la arquitectura de los antígenos vamos a ver vías citosólicas y vías endocíticas para estos antígenos. Existe el patógeno que ingresa, ¿ya? Y este patógeno, pues, va a presentar ciertas proteínas en su membrana llamada protosoma, y esta protosoma van a ser presentadas al retículo sarcoplásmico, al retículo endoplasmático. Y este retículo endoplasmático lo va a ligar a proteínas llamadas complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad pues va a ir y lo va a presentar a este antígeno extraño de la membrana de la bacteria a los linfocitos T. Y este desarrolla linfocitos CD8 cooperadores, CD4 y las células T citotóxicas que van a ir a actuar contra estos linfocitos. ¿Sí? Sin embargo, la vía endocítica no agarra una parte de la bacteria, sino que para poder presentar esta bacteria a los linfocitos T, necesita fagocitarlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Disculpen. Se lo come a la bacteria, lo fagocita, lo destruye. Una vez destruido, saca los fragmentos de esta bacteria y lo presenta al complemento de histocompatibilidad, este caso tipo 2, ¿sí? Porque necesita destruirlo para recién tener a estos factores. Una vez que la molécula de histocompatibilidad mayor agarra este fragmento de la bacteria, lo presenta a los linfocitos T, en especial a los CD4, que son las células T helper de ayuda. Y estas, pues, van a llevar este código génico de estas bacterias a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos se va a reconocer a esta bacteria, ¿sí? Y en base a este reconocimiento va a formar anticuerpos específicos que van a destruir a esta bacteria. A esto se llama reconocimiento celular, ¿sí? Una vez que hace un reconocimiento, va a hacer la coestimulación, va a formar inmunoglobulinas, que son proteínas específicas para este tipo de antígeno. Una vez que se forman estas inmunoglobulinas, simplemente marcan a la bacteria específica con esta inmunoglobulina, y las células de defensa de nuestro cuerpo ya no va a atacar a todo nuestro cuerpo, no va a activarse, sino que va a destruir específicamente a esta bacteria. De esta manera, cuando entra un antígeno que ya es conocido por nuestro cuerpo humano, antes de que ésta se manifieste, simplemente ya es reconocido, se pegan las inmunoglobulinas a este antígeno que ya está reconocido y lo fagocitan antes de que éste produzca enfermedad en nuestro cuerpo. Es así como actúan generalmente las vacunas, ¿sí? Nos hemos enfermado una vez de varicela, pero no nos hemos vuelto a enfermar 2, 3 veces. Solamente una vez en la vida nos da. ¿Pero por qué solamente nos da una vez en la vida? Es porque se generan anticuerpos frente a este virus. Y de esta manera estos anticuerpos ya los reconocen. Y el virus de la varicela, el herpes zóster tipo 1, pues entra al cuerpo humano y es fagocitado antes de que este produzca enfermedad en nuestro cuerpo. De manera que nuestro cuerpo siempre nos defiende y ni siquiera llegamos a enfermar. La dinámica entonces va a ser que una vez que este complemento es reconocido, va a llamar rápidamente a los macrófagos tisulares. Estos salen junto con los leucocitos, reconocen a este antígeno específico, lo fagocitan y lo destruyen, ¿sí? Y si este complemento extraño está dentro del tejido, ¿ya?
por un mecanismo llamado diapedesis, el neutrófilo puede deformarse, entrar al tejido e ir directamente a esta bacteria específica. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo? Primero existe una quimioatracción. Son atraídos. Los neutrófilos, los macrófagos tisulares, van a ir por un rodamiento, arrastre, hasta reconocer o adherirse al tejido. Una vez que se adhieren a este tejido, lo atraviesan, generan diapedesis, lo localizan y lo fagocitan. ¿Ya? Hablando de los fármacos inmunomoduladores, ¿ya? Que son antiinflamatorios de última generación, el natalizumab, el vedolizumab, ¿qué hacen? Actúan a nivel de este reconocimiento y de la adherción, evitando que el neutrófilo reconozca a esta molécula como complemento extraño y evita que se produzca la fagocitosis. ¿Sí? Esto es bueno para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es nada menos que un mecanismo de defensa de nuestro propio cuerpo. Entonces, disminuye esta reacción inflamatoria, ¿ya? Hasta que nosotros tomemos un antibiótico para destruir a esta bacteria. De manera que la inflamación disminuye y la bacteria puede llegar a ser eliminada con el uso del antibiótico. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Porque si es una bacteria lo que lo está produciendo, nosotros evitamos que la bacteria cumpla su trabajo. O sea, nos saltamos la inflamación. Bien, no hay inflamación, no hay fiebre, no hay dolor, no hay calor, ¿ya? Pero la bacteria no va a ser eliminada y luego puede producir una diseminación infecciosa en todo el cuerpo, ¿ya? ¿En qué casos entonces nos sirve estos medicamentos? Nos sirve en respuestas inmunitarias contra nuestro propio cuerpo. Cuando, como les dije, cuando no es una bacteria la que está produciendo esta inflamación. ¿En qué casos, por ejemplo? La esclerosis múltiple, ¿sí? En la cual nuestro propio cuerpo es reconocido como como un antígeno extraño, como si fuera una bacteria, pero no existe bacteria, es nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo reacciona con nuestras células como si fueran antígenos extraños. Y en la esclerosis múltiple, pues el natalizumab evita esta reacción inflamatoria. O en la enfermedad de Crohn a nivel intestinal, que es nada menos que por cualquier proteína extraña que llegamos a consumir y nos da diarrea, diarrea, diarrea. Y estos antiinflamatorios evitan esta inflamación en el intestino y de esta manera nos alimentamos bien, pero no existe esta reacción inflamatoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿Qué otra enfermedad dijo Doc? perdón. Existen varias que vamos a ir hablando. Una, por ejemplo, esclerosis múltiple y esta otra, enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una inflamación crónica del intestino grueso, ¿ya? Que muchas veces suele ser ligada a algunos agentes que están en la dieta normal. Por ejemplo, el gluten, ¿ya? El gluten está en el trigo, está en el centeno. Normalmente la mayoría de las personas comemos trigo, comemos centeno. Pero existen algunas personas que el trigo y el centeno les queda mal. ¿Por qué? Porque les produce diarrea. ¿Ya? Y estas personas pues no tienen que comer estos alimentos porque estos alimentos tienen gluten. Y esto hace que nuestro cuerpo reaccione contra este gluten y produce una inflamación en el intestino y produce diarrea. La enfermedad de Crohn es similar, pero la enfermedad de Crohn es genético. Nuestro propio cuerpo desencadena una reacción inflamatoria a todos los alimentos que llegamos a comer. Y son esos tipos de pacientes que dicen que yo no puedo comer ni el pollo, ni el pescado, ni la lechuga, que a veces un alimento estaba mal cocido y eso me ha sentado mal. No es el alimento que estaba mal cocido, sino que es el cuerpo que reacciona de manera anormal a los alimentos. Y esto es autoinmunitario. Y estos inmunomoduladores servirían contra este tipo de enfermedades. Enfermedad de Crohn. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad?
Pues bueno, vamos. Entonces, la hipersensibilidad, la respuesta inflamatoria va a ser inmediato, tipo 1, que es ese momento. ¿Quiénes medían esta respuesta inmediata? Los mastocitos, los basófilos, ¿sí? Que actúan en ese momento. ¿Qué hacen estos? Fagocitan al tejido extraño, a la herida, ¿ya? No es necesario que exista una bacteria en ese momento. Simplemente van al lugar donde se ha producido la lesión o sea probable que sea la lesión y simplemente liberan histamina, leucotrienos y destruyen todo a su alrededor. Generan asma, alergia o incluso anafilaxia, ¿ya? ¿Alergia a qué? Al polvo de la tierra, simplemente. Inhalamos un poco de polvo y ahí los mastocitos empiezan a liberar histamina y se genera abundante secreción de moco en la vía respiratoria y nosotros estamos tosiendo y estamos botando ese moco. Pero no es infección, es simplemente una respuesta inmediata al polvo. ¿Quiénes generan la respuesta inmediata? Mastocitos, basófilos. ¿Qué tipo de inmunoglobulina está mediada aquí? La IgE, generalmente en alergias. ¿Ya? La respuesta inmunitaria de tipo 2 es la citotóxica. Y aquí están los anticuerpos IgG e IgM contra estos antígenos tisulares. Los IgM actúan en el momento, ¿ya? Y la IgG es la respuesta que se está generando contra este antígeno en el momento. Es la memoria que existe sobre este antígeno, ¿ya? ¿Qué hacen? Opsonizan, generan una lisis, destruyen este cuerpo inmediato por factores del complemento. Estas bolitas que se ven aquí son nada menos que factores del complemento que se pegan a este tejido envejecido, mutado. ¿Para qué? Para que llame inmunoglobulinas tipo IgE, IgM y estas destruyen a todo este tejido. ¿Ya? ¿Qué células responden a este tipo de lisis? Las células envejecidas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Las células que están mutadas en nuestro cuerpo. ¿Sí? Recuerden que nuestro cuerpo es un crecimiento constante entre células mitóticas que forman nuevas células y células envejecidas que van muriendo. ¿Sí? Es en ese balance donde se encuentra nuestro cuerpo. Normalmente se producen células mutadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Células cancerígenas. Estas células cancerígenas, células mutadas, pueden llegar a desarrollar cáncer en nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo reconoce a esta célula mutada, a célula envejecida, célula alterada, ¿y qué hace? Lo fagocita, ¿sí? ¿Qué tipo de mecanismo de defensa es? Tipo 2. Si nosotros tenemos una enfermedad inmunitaria, lo cual hace que no podamos tener estas inmunoglobulinas en nuestro cuerpo o simplemente ya no se desarrollan, por ejemplo en la edad adulta, en la cual ya no se forman defensas. Existe dolor, pero el dolor ya no es mucho. Existen infecciones en un adulto mayor, pero el adulto mayor está caminando con esa infección semanas, días, ni cuenta se llega a dar, ¿sí? Y es porque el cuerpo está envejecido. Y cuando el cuerpo se envejece, también las células envejecidas empiezan a circular y no son destruidas. Lo malo es que ahí también se puede aparecer una célula mutada, una célula cancerígena, ¿ya? Y esta cancerígena puede replicarse y si no es destruido por nuestro cuerpo de manera natural, con el tiempo se manifiesta. Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Cáncer de piel, que está ligado generalmente a la edad adulta. Esto es normal en los adultos mayores. Todos los adultos mayores llegan a formar algún tipo de célula envejecida. Y esto es causa de envejecimiento natural. ¿Ya? Reacción inmunitaria de tipo 3, que son complejos inmunes. Aquí está la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando ya se han formado anticuerpos específicos en las primeras reacciones,
Ahora sí, los anticuerpos van al sitio donde se encuentra este antígeno extraño y producen su reacción inflamatoria, ¿sí? Por ejemplo, en la glomerulonefritis generan una reacción antígeno-anticuerpo para destruir ese anticuerpo, ese antígeno extraño mediante los anticuerpos que se han formado, ¿ya? En este tipo de reacción se encuentra esta enfermedad que hemos dicho, glomerulonefritis. La glomerulonefritis puede venir por la inflamación de cualquier infección que haya venido del cuerpo humano. Por ejemplo, normalmente nos enfermamos por un resfrío común, faringitis, ¿sí? Por un estreptococo. Y la infección está aquí, ¿ya? Pero si no tratamos adecuadamente esta faringitis, la inflamación que está aquí puede migrar a los riñones, ¿sí? Y así como los ganglios de la garganta se inflaman, los riñones pueden llegar a inflamarse. A esto se llama glomerulonefritis, que generalmente es secundario a una faringitis que no ha sido tratada. Una faringitis que se le ha inflamado la garganta y ha dicho, no, yo me sano naturalmente, y después los riñones llegan a fallar, cuando solamente bastaba con un antiinflamatorio. Los riñones se inflaman. ¿Por qué? Porque se han generado anticuerpos. Los anticuerpos que se generan aquí a nivel de la garganta pues migran a los riñones y en los riñones desencadenan su reacción inflamatoria, pensando que la infección está ahí, cuando se ha originado aquí, en la garganta. ¿Qué hacen? Generan anticuerpos monoclonales y reaccionan contra el tejido renal produciendo inflamación, ¿sí? Y la reacción inmunitaria de tipo 4 generalmente es retardada. Esta respuesta inmunitaria retardada va a responder a los linfocitos T, que son de memoria, ¿sí? Estos linfocitos T van a ser aptenos presentados por células de Langerhans que activan a las T helper y a los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Esta inmunidad retardada es un ejemplo claro en una dermatitis de contacto o un edema tisular local, en el cual se forma una inflamación, puede ser en la mano, en el codo o en la cara, ¿ya? Y esta inflamación va a aparecer cada cierto tiempo que estas células T son liberadas nuevamente al torrente sanguíneo. El estrés puede liberar a estas células T y nada menos que el tejido se vuelve a inflamar. Inflamar cada cierto tiempo, cada temporada. Y aquí están las personas que tienen una reacción, tengo una reacción en la cara como una infección o en la mano, que cada cierto tiempo aparece. No es cáncer, no es infección, sino que es un mecanismo de respuesta ante nuestras células de la piel, las células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel, simplemente se activan, llaman a los linfocitos y se produce una inflamación en el tejido. La causa: uso de guantes, uso de detergentes, sustancias químicas que hayan activado a estas células de Langerhans, y con el tiempo estas se presentan cada cierto tiempo. En aquí están los medicamentos que nosotros utilizamos para estas células tumorales. Cuando se forman estos tipos de células, estas producen un mecanismo de inflamación en el tejido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que bloquear esta inflamación que se produce por estas células presentadoras de antígenos de manera natural. Se producen estos anticuerpos y estos anticuerpos nos pueden matar. ¿Por qué? Porque van a cualquier parte de nuestro cuerpo, llaman a las células natural killer y se produce inflamación sin causa en nuestro propio cuerpo. Entonces, estos inmunomoduladores que se utilizan para la terapia oncológica, como el novelizumab, el pembrolizumab o el atezolizumab, van a evitar esta reacción inflamatoria, ¿ya? Evitan la inflamación y hacen que nuestro cuerpo pues llegue a evitar la inflamación, y en el caso del novelizumab
genera una respuesta contra esta célula tumoral. ¿Para qué? Para destruir a estas células y nuestro cuerpo pueda desencadenar una función adecuada. ¿Ya? Ojo, una vez restaurando la lisis tumoral, recién el cuerpo puede empezar a tener un sistema de defensa adecuado. Pero mientras estas células tumorales sigan multiplicándose, es más probable que éstas ganen a nuestro cuerpo. Generalmente se dan estos inmunomoduladores cuando el cáncer ya está diseminándose a otros puntos, ¿sí? O como profilaxis, para evitar que se disemine estas células tumorales. Si van a quitar un cáncer de tiroides, por ejemplo, se administran estos inmunomoduladores para limitar las células tumorales solamente a la tiroides. Y cuando se quite ese tumor, podemos tener la garantía de que no se ha diseminado a otra parte del cuerpo humano. En otros casos, se puede hacer que el tumor disminuya de tamaño, esa masa tumoral. Y una vez que disminuye de tamaño, por ejemplo en el cáncer de mama, una vez que disminuye hasta el tamaño de una cachinita pequeña, se lo quita por cirugía a ese tumor y tenemos la garantía de que esta no va a desencadenar una respuesta de metástasis en otra parte del cuerpo humano, ¿sí? A nivel de tumores cervicofaciales que pueden llegar a formarse, depende mucho del tipo de tumor, el tamaño y si éste ya ha hecho metástasis a otros tejidos. Pues cuando ya ha hecho metástasis al hígado, al pulmón o al cerebro, lo único que podemos hacer es el ibilizumab. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente va a limitar la actividad de estas células tumorales, prolongando el tiempo de vida de la persona. ¿Se puede eliminar el cáncer? No se elimina el cáncer, ¿sí? Una persona que es diagnosticada con cáncer en el pulmón, el pronóstico de vida es 6 meses, literal, por literatura. Con esta terapia inmunomoduladora, la probabilidad de vida se extiende a 1 año, 2 años máximo. Hay casos que han vivido más tiempo, sí, pero el índice de vida promedio que llegan a tener la mayoría de estas personas, una vez que se ha detectado y ha hecho metástasis, es 6 meses si no hace tratamiento. Y en el cabo de 1 año, 2 años, el pronóstico de fallecimiento si llega a hacer tratamiento con esta quimioterapia, que son inmunomoduladores, evitan esta reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas corresponden a proteínas formadas por nuestro cuerpo humano para ciertos agentes específicos. Esta es la respuesta adaptativa, que una vez que el antígeno ya se ha conocido, se genera estas inmunoglobulinas para detener a estas bacterias, a estos virus específicos. Y vamos a hablar de dos tipos de inmunoglobulinas en específico. La inmunoglobulina M, que su concentración es baja, vive corto tiempo. Una vez que pasa la infección, estas inmunoglobulinas son eliminadas, ¿sí? Y la inmunoglobulina G, la IgG, ¿sí? Que estas son de memoria, pueden vivir durante toda nuestra vida, mucho tiempo, ¿ya? Y generalmente siempre van a tener alta afinidad a ciertas bacterias específicas, ¿sí? Hablemos de un virus en específico. No hace muchos años, hace pocos años, hemos tenido una pandemia bastante mortal llamada COVID, ¿ya? Producida por el SARS-CoV-2. Es un virus, ¿ya? Que generalmente estaba en nuestro medio. Normalmente desde el año 1890 pues ya se conocía esta bacteria, a este virus, ¿sí? Nos enfermábamos, pero nos enfermábamos de manera leve, ¿ya? Generábamos defensa y listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que una
parte mutada de este virus se ha diseminado por todo el mundo. ¿Y qué sucedió? Que toda la población se ha llegado a enfermar, ¿ya? De manera unánime, de manera que han saturado todos los hospitales. Es algo que se podía llevar con calma si la gente se enfermaba de a poco en poco, de manera que los hospitales no se saturen. El problema ha sido cuando todos nos hemos enfermado al mismo tiempo, los hospitales se han saturado, ya no había quien atiende, hasta el personal de salud se enfermó y no había quien llegue a atender a esos pacientes. ¿Sí? ¿Qué pasaba con estos pacientes? Tenían la fase aguda de la enfermedad, enfermaban, aquí desencadenaban IgM, esta IgM producía la inflamación en el tejido, pero una vez que pasaba la enfermedad, desarrollaban esta inmunoglobulina llamada IgG, de memoria. Algunas personas han requerido transfusión de sangre de esta inmunoglobulina. ¿Para qué? Para generar una respuesta contra esta enfermedad. ¿Sí? Y hoy en día, la mayoría de las personas pues han desarrollado esta inmunoglobulina. De manera que el virus del SARS-CoV-2 está en el medio, está en las calles. Enfermamos con este virus, pero gracias a esta inmunoglobulina que hemos ido desarrollando, pues la enfermedad es leve. Es como un resfrío simple que nos llegamos a enfermar. ¿Ya? Porque estas inmunoglobulinas ya lo hemos llegado a formar casi la mayoría de la población. Entonces, estas inmunoglobulinas son la base de las vacunas ante ciertas enfermedades. Existen vacunas naturales y existen vacunas artificiales. Existen vacunas que son por un virus activo que solamente se genera, necesita que el cuerpo enferme para desarrollar esta inmunoglobulina G. Y existe inmunoglobulinas o vacunas que son de transferencia pasiva. Por ejemplo, la transferencia materno-fetal. La madre puede transferir estas inmunoglobulinas por vía placentaria al feto, hasta que el niño desarrolle sus propias inmunoglobulinas. A partir de los 5 años un niño ya tiene sus propias inmunoglobulinas. Pero hasta antes de los 5 años, 2 años, recién nacido, depende de las inmunoglobulinas de la madre, que le ha transferido durante el embarazo y por la inmunoglobulina A en la lactancia. De esta manera un niño recién nacido adquiere sus primeras defensas. ¿Sí? Pasiva también puede ser por vía artificial mediante inmunoglobulinas intravenosas. Y esto es lo que se hacía en el COVID, porque muchas personas que llegaban a enfermar, para evitar la infección o la enfermedad grave que les cueste la vida, se les transfundía inmunoglobulina G de un paciente que ha enfermado. Inmunoglobulina G hiperinmune se llamaba. Y de esta manera se combatía esta enfermedad. Existen otras enfermedades que igual reciben este tipo de transfusión. Ejemplo, el síndrome del Guillain-Barré, en el cual en el Guillain-Barré se le tiene que transfundir constantemente inmunoglobulina G para que esta persona tenga un sistema de defensa contra esta enfermedad. ¿Sí? En el caso de las vacunas de vía activa, tenemos que tener un poco de cuidado cuando son activas, porque en aquí producen la enfermedad y muchas veces puede llegar a ser mortal, ¿ya? Pero por vía artificial simplemente generan memoria duradera contra el antígeno de manera segura. La vacuna de sarampión, rubiola, paperas, por ejemplo, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, para esto existen diferentes tipos de bacterias, de vacunas. Existen vacunas con bacterias vivas, pero son atenuadas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen actividad para desencadenar enfermedad. ¿Ya? En este caso, ¿qué hacen estas vacunas? Tienen el patógeno debilitado en su cuerpo. Estas vacunas deben tener una cadena de frío. ¿Por qué? Porque estas vacunas están vivas. Y si no siguen esta cadena de frío, se pueden activar y producir la enfermedad en una persona.
¿sí? Por esta razón, todas las vacunas deben tener una cadena de frío para evitar que éstas se activen. ¿Qué es lo que hace? Generan una inmunogenicidad en el cuerpo de manera celular y humoral. Desarrollan anticuerpos contra estas bacterias de manera alta. Y no llegamos a enfermar con estos virus. Sarampión, papera, la rubiola, la varicela, el rotavirus, ¿sí? La fiebre amarilla y la fiebre del Sabin constituyen estos ejemplos de vacuna. Especialmente esta, sarampión, rubiola y papera, que se le vacuna a todos los niños a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. ¿Sí? Y otra de refuerzo al año que se le da. ¿Para qué? Para que este niño desarrolle defensas contra estas bacterias que hemos visto aquí. ¿Sí? Lo malo, estas vacunas requieren cadena de frío. No se les puede vacunar a una persona si esta vacuna no ha seguido la cadena de frío, porque se puede activar la bacteria y producir enfermedad. Hoy en día tenemos la garantía que generalmente todas las vacunas siguen una cadena de frío, ¿ya? Pero estas vacunas pueden ser letales para personas que no tienen defensas, ¿sí? Pacientes inmunosuprimidos en el embarazo están contraindicados este tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque pueden producir enfermedad en estas personas. En vez de darle defensas, lo único que vamos a darle es los virus que se van a activar en su cuerpo humano. Entonces está contraindicado en inmunosuprimidos, en pacientes que no tienen defensas, VIH, por ejemplo, en embarazo. ¿Sí? Las inactivadas, que tienen el patógeno muerto, ¿sí? Son bacterias muertas, no tienen actividad. El tipo de inmunidad que nos va a dar es moderada. Requiere siempre múltiples refuerzos. Por ejemplo, para la rabia, hepatitis A y la polio. Generalmente se da vacunas repetidas, repetidas, repetidas. De aquí a un tiempo se va a poner de moda vacunación contra la polio, igual como del sarampión, y se va a empezar a vacunar nuevamente, nuevos refuerzos a personas adultas, mayores, ¿sí? Porque la capacidad es moderada, ¿ya? Estas vacunas son estables, no requieren refrigeración, ¿ya? Otras, que son subunidades proteicas, solamente son pequeñas proteínas de la membrana de esa bacteria, de ese antígeno específico. Estas nos dan una respuesta baja, ¿sí? Generalmente al neumococo, tosferina y virus de varicela simple, ¿sí? Que generalmente son polisacáridos simples ante el sistema inmune. Aquí también se va a encontrar la vacuna para el virus de la, ¿cómo se llama esto que se ha puesto de moda en los para los jóvenes hoy en día? Es papiloma virus humano, HPV, ¿sí? Que se ha empezado a vacunar a jóvenes antes de que inicien su actividad sexual para evitar que este papiloma virus humano entre al cuerpo humano y produzca esta infección, ya que en la edad joven es donde inician sus actividades sexuales, ¿sí? Esto por economizar por parte del Ministerio de Salud, les diré, porque esta vacuna se les podría dar a toda la población, a alguien que tenga riesgo de enfermar con papiloma virus humano, ¿sí? Que tiene una actividad sexual muy activa, se puede decir, se hace vacunar con esto, pues y con esto reduce el riesgo de que se infecte o que contagie a otras personas. Igual el neumococo, que es una vacuna que no lo da el ministerio, es de venta, generalmente hay ciertas temporadas donde vacunan solamente a adultos mayores, ¿ya? Y a niños pequeños, menores, lactantes en especial, ¿sí? Existen vacunas conjugadas que son polisacáridos y son proteínas transportadoras. Generalmente aquí se va a encontrar el virus de la influenza, el neumococo y el meningococo, ¿sí? Generalmente este produce memoria inmunológica en lactantes. Este es el principal que sí se da a lactantes, contra el neumococo y contra el meningococo. Y otro tipo de vacuna que son
es la toxina de que produce la bacteria. Es una toxina inactivada que generalmente viene en un componente en aluminio, que son anticuerpos neutralizantes, es lo que va a generar en el caso de difteria y tétanos. Mordedura de perro, probablemente tenga rabia, le vacunan para la rabia, vacunan para aquí la difteria y para aquí junto con el tétanos. Y de esta manera evitan el toxoide. ¿Sí? Esto tengo que hablar de parte de la rabia, ¿saben? La rabia era una enfermedad mortal. No existía persona que sobreviva a la rabia. Persona que era mordida por un animal y este animal tenía rabia, pues estaba contado su vida. ¿Ya? Hasta que un farmacéutico ha sido el que lo ha descubierto, es Pasteur, ¿ya? No tenía Pasteur autorización para trabajar como médico, tampoco podía dispensar estos medicamentos. Pasteur pues ha aislado el toxoide de la rabia y lo ha administrado a ciertos animales. Solamente a animales administraba, porque no tenía autorización para administrar en humanos. Animales, por ejemplo, caballos, vacas que eran mordidos en los campos por perros salvajes, zorros que tenían rabia. Y resulta que estos animales sobrevivían, no morían, ¿ya? Hasta que se le ha hecho conocido esto a Pasteur y un médico pues lo busca. Había un niño que ha sido mordido en la cara por un perro rabioso y con el riesgo de que puedan irse a la cárcel el médico y Pasteur, ante la existencia de la familia necesitaba, no querían que se muera su hijo, era un niño, le administran las vacunas. Y como es una toxina, le han administrado cada cierto tiempo. Y la vacuna de la rabia es así, cada cierto tiempo. Hasta que el cuerpo desarrolla anticuerpos poco a poco contra esta toxina. Y de esta manera, este niño ha sido el primer niño en sobrevivir a la rabia. Hoy en día, persona que es mordida y se sabe que ese perro tenía probablemente o tenía rabia, se le administra esta vacuna. Y de esta manera estas personas llegan a sobrevivir, llegan a vivir. Porque si no han sido vacunados, es mortal y la vida está contada. Interesante esta historia de Pasteur, ¿no? Casi se va a la cárcel. Entonces, las inmunoglobulinas tienen una estructura, una función efectora. La IgG es la que más va a dar característica a esta inmunoglobulina, porque vive en toda la vida y es la de defensa en todo el cuerpo. La IgE generalmente está en alergia y anafilaxia. Está en un 0.1 de porcentaje a todo el cuerpo. La IgA, la inmunoglobulina A, que generalmente va a estar en la leche, en las lágrimas y en la saliva. Si piensan, ¿por qué no me enfermo con esa bacteria que tenía la comida que he comido eran de las salchipapas, que no sé de qué procedencia X? Es porque nuestra saliva ya tenía esta inmunoglobulina y ha neutralizado a las bacterias de los alimentos que llegamos a comer. Pero si no tenemos defensas, no tenemos esta inmunoglobulina y comemos algún tipo de alimento y rápidamente nos enfermamos. No es cosa del alimento que estaba mal hecho, no es cosa que nuestras defensas no actúan adecuadamente, ¿sí? La inmunoglobulina IgM, que generalmente va a estar ligada a todo el tejido en el cuerpo humano, y la inmunoglobulina IgD, ¿ya? Que son células en células vírgenes cuya función es ayudar o coayuda a todas las inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, estas vacunas pues nos han sido de estrategia en casos de infección, inmunización materna y neonatal, ¿ya? Indicados en el embarazo contra la tosferina por el feto y la influenza que se vacuna siempre en el tercer trimestre a todas las embarazadas. ¿Por qué? Porque las defensas de la embarazada bajan en el embarazo. Entonces puede enfermar y el niño también. Por esta razón se le administra estas vacunas a la embarazada. ¿Qué vacuna se le administra? Antitosferina para el feto
y influenza inactivada para la mujer. ¿Qué no se le debe administrar a la mujer embarazada? Vivas atenuadas. Sarampión, rubiola, papera y varicela. Está prohibido administrar en el embarazo. Por esta razón, si hay una persona adulta que le van a administrar esto, pues no se le da. Generalmente estas vacunas se hace a los niños. Ahí es donde se les administra. ¿Sí? En el viajero, para viajar, siempre la fiebre amarilla, ¿sí? Que es una bacteria viva y requiere un certificado internacional de que sí se le ha administrado esta vacuna si va a viajar fuera del país, ¿sí? Para nuestro país, la tifoidea y la encefalitis japonesa solamente en zonas rurales de Asia, ¿ya? Lo cual solamente corresponde esto a los países que están relacionados con estas bacterias, ¿sí? La tifoidea en especial, que a las poblaciones que van a viajar a la India, por ejemplo, donde ahí la fiebre tifoidea es bastante elevada por las características de su alimentación, ¿sí? Y en casos especiales, y aquí tenemos la rabia, como profilaxis cuando existe exposición, ¿ya? O posexposición al virus de la rabia, 4 dosis, ¿ya? Más inmunoglobulinas en el sitio de la defensa. Esto generalmente es opcional, pero las vacunas se tienen que administrar de manera rápida e inmediata, ¿sí? Y el anthrax o viruela, que es producida por Bacillus anthracis o las cepas MVA en la viruela, que se vacuna solamente en zonas donde está manifestándose este virus. La viruela en un tiempo, por el año 1988-1990, ha venido la campaña de las Américas, por la cual se ha vacunado al 100% de toda la población en América Latina. Por esta razón es que se ha eliminado a la viruela. Pero las personas han dejado de recurrir a las vacunas. Muchos niños nacen y no son vacunados. No es por cuestión de que no han accedido a un seguro de salud, es por decisión familiar de que rechazan las vacunas. ¿Y por qué rechazan muchas familias las vacunas? Se van a preguntar, ¿no? Aquí está el mito. El mito que muchas personas piensan está asociado al autismo, ¿sí? Un ejemplo es al autismo por el sarampión, rubiola o papera. Y, perdón, otro es por una causa de neurotoxicidad que puede producir al niño. Otra causa es por las inmunoglobulinas que pueden producir múltiples vacunas que abruman en sí al lactante. Generalmente todas estas son mitos que se han generado en toda la población. Especialmente el autismo, que se está relacionando con múltiples vacunas. En una evidencia científica, en un estudio de Wakefield en 1998, fue retractado en sí por fraude. Las remisiones confirman que no existe una relación de la vacuna del sarampión, la rubiola, paperas con el autismo, ¿sí? Otro, muchas vacunas solían venir con mercurio o ahora vienen con aluminio, ¿sí? El vial en donde vienen está sobrecargado con aluminio. Pero antes se pensaba que el mercurio podía producir neurotoxicidad en el cerebro, ¿ya? Por lo cual puede generar incidencia de autismo. Pero esto se ha eliminado preventivamente en todas las vacunas infantiles, ¿ya? Y otro que tenemos es a las múltiples vacunas, generalmente antígenos ambientales. Estos eventos adversos no están comprobados del todo y por el miedo del mito, generalmente muchas familias rechazan estas vacunas, ¿sí? Pero hay reacciones que sí se pueden producir por las vacunas, por ejemplo la fiebre, el síncope en el adolescente o en otros casos el síndrome del Guillain-Barré, ¿ya? Este síndrome de Guillain-Barré sí está relacionado con la vacuna de la influenza.
y es un riesgo que puede pasar. El riesgo es bajo, pero puede pasar exponencialmente mayor en personas que están inmunodeprimidas, en personas inmunocomprometidas, y hay ciertos factores genéticos para algunas personas. El síndrome del Guillain-Barré es una enfermedad en la cual existe desmielinización. Se desmielinizan las extremidades, la parte pulmonar, y dejan de respirar. Incluso requieren ingreso a terapia intensiva hasta que las neuronas vuelvan a mielinizarse, se vuelva a formar mielina a nivel de las extremidades. Hay casos de personas que sobreviven a esta enfermedad y hay casos de personas que fallecen realmente. Y el antecedente, vacuna para influenza, ¿sí? En los adultos mayores es un riesgo de que desarrollen el Guillain-Barré, pero no se tiene otra opción más que hacer esta vacunación, ¿sí? Reanudamos. Muy bien. Entonces hablábamos del Guillain-Barré. Dígame. Dime. Estos asuntos de que rechazan esta vacuna, lo que usted ha mencionado por el autismo, todo eso, eso nos relacionan los cristianos testigos de Jehová. He escuchado alguna vez que los miembros de esta secta religiosa rechazan en hacerse vacunar. Tal vez tienen conocimiento sobre esto ellos. Hay varias causas para que muchos rechacen. Mire, unos rechazan las vacunas porque está formado parte de estas vacunas por parte de el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, hay vacunas que están formadas por inmunoglobulinas de tipo IgG, ¿ya? Estas inmunoglobulinas IgG han sido extraídas de una persona que sí ha enfermado esta enfermedad y ha formado estas inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, al ser un derivado humano, muchas sectas rechazan la transfusión de sangre, rechazan la transfusión de derivados humanos también, ¿sí? Como en este caso, las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, las vacunas nuevas que son sintéticas, que están formadas a partir de inmunoglobulinas, un ejemplo de estas es la vacuna para COVID, que ha ido viniendo. De estas vacunas, pues muchos han ido rechazando porque está hecho a partir de IgG, inmunoglobulinas humanas, porque es de ahí de donde se ha ido desarrollando rápidamente estas vacunas. Entonces, rechazan. Pero en este año que se ha visto, pues muchas personas se han hecho vacunar con esas vacunas ante el miedo a la mortalidad que iba a haber, ¿sí? Y en aquí muchas religiones han callado el miedo a si es humano o no es humano por el miedo a morir, ¿verdad? Y ahora que ha pasado la pandemia del COVID, pues vuelve a ponerse de moda que no, que son derivados humanos y por esta razón se rechaza estas vacunas, ¿sí? Es de esa manera como muchas religiones rechazan. Esto es especialmente en ¿cómo se llama esta religión que rechaza la transfusión de derivados? Son los israelitas, testigos de Jehová, que ellos rechazan la transfusión de sangre.
rechazan derivados humanos y rechazan las vacunas que están hechas a partir de inmunoglobulinas, pero no rechazan las vacunas sintéticas. Eso sí. Otra población pues rechaza por el miedo a la enfermedad o a la reacción que puede producir estas vacunas. Aquí todo esto es mito, de que está relacionado con el autismo, que está relacionado con neurotoxicidad, pero sí, las vacunas producen o están relacionadas con una enfermedad que está comprobada, que es el síndrome de Guillain-Barré, y esto es por la vacuna de la influenza. Ese sí está comprobado. Y pues bueno, si hay un adulto mayor que le tienen que vacunar, le explican este riesgo a un adulto mayor. Porque un adulto mayor se puede enfermar por una neumonía por influenza. Ya ha habido casos, ha salido el noticiero de adultos mayores que se han hecho vacunar y luego se han puesto mal, pues era Guillain-Barré lo que se ha presentado. La incidencia es baja, pero está presente el riesgo. Eso sí. No sé si hay alguna duda más que podamos. Pues bueno, vamos, continuamos. Muy bien. ¿Cuál va a ser entonces el futuro en las próximas vacunas que se está generando a todo esto? Existe una fase de desarrollo de vacunas. Muchas vacunas se están generando en esta fase, que es una fase de seguridad. Esto lo hacen en animales. Posteriormente sigue una fase de dosis. La dosis necesaria que no produzca daño al riñón, que no dañe el hígado, que no dañe órganos vitales. Y se mide de eso la fase 3 de eficacia. Una vez que se ha desarrollado estas tres fases, que el medicamento sea seguro, que la dosis sea la necesaria, que no dañe al cuerpo humano y que tenga eficacia, porque hay muchas vacunas que sí tienen eficacia, pero la dosis es demasiado tóxica para el cuerpo humano, ¿no? Entonces se busca un medicamento que tenga estas tres características. La FDA lo aprueba y recién se empieza a comercializar. Esta vacuna que recién se ha empezado a comercializar es la del papiloma virus humano, que están vacunando hoy en día a jóvenes adolescentes, ¿sí? Y especialmente al sexo femenino, que es frecuente el cáncer cervicuterino en el sexo femenino, ¿no? Pero siempre va a haber recomendaciones a estas vacunas. Se emite directrices clínicas en todas las poblaciones. Porque así como también se han formado varias vacunas durante años anteriores, han sido retiradas del mercado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estas tenían un efecto tóxico al cuerpo humano o a la larga producían cierto tipo de enfermedad. Entonces, el mercurio, que era un vial en el cual venían muchas vacunas, han sido retirados del mercado. Y hoy en día viene con un vial que es aluminio, que es como cotransportador para estas vacunas, ¿sí? La vigilancia siempre tiene que haber en monitorización y esta es la fase 4. Una vez que existe una monitorización post comercialización, recién a esta vacuna se lo declara segura, ¿ya? Mientras tanto, esta vacuna no es segura. ¿Cuándo utilizan estas, cuando no es segura? En enfermedades oncológicas. Y aquí es la frontera. Si un paciente tiene una enfermedad crónica u oncológica, es mejor no dar la vacuna, ¿sí? Aquí está de moda el hepatitis B y el HPV que se está empezando a tratar, pero antes de que estas personas se enfermen. Porque una persona que ya tiene el virus de la hepatitis B, pues en vano ya no se le va a poder tratar. No sirve para tratar, es para prevenir estas enfermedades, ¿sí? Eh, Variaciones genéticas que todavía siguen estudio. Hay personas que reaccionan de manera diferente a ciertas vacunas. Y esto es por causa genética, ¿ya? Y las vías de administración, ¿ya? Que es vacunación en parches, dérmicos o aerosoles que se está promoviendo. Y hasta el momento, pues nosotros tenemos la principal vía de administración que es vía subcutánea o intramuscular, por donde se administran las vacunas, ¿ya?
No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta en relación a las vacunas que hemos ido hablando. Pues bueno, vamos. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de los AINES, opioides y corticoides. Aquí vamos a entrar en nuestro punto clave en fármacos, es lo que todos dominamos, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINE, los esteroideos, que son los opioides, digo los corticoides, y los opioides derivados del opio, ¿sí? Los antiinflamatorios no esteroideos lo vamos a ir viendo que actúan a nivel de la COX-1, COX-2, algunos directamente sobre la COX-1, que son los antiprostaglandinas, y otros directamente sobre la COX-2, que son los tromboxanos. Se necesita un equilibrio entre estos dos de acuerdo al antiinflamatorio que se va a utilizar. ¿Qué hacen estos AINES? Bloquean la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, sea de la COX-1 o de la COX-2 o ambos, ¿sí? En procesos inflamatorios. Al bloquear esta cascada inflamatoria, evitan que se produzca la inflamación en sí. Entonces, bloquean la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos en el proceso inflamatorio. Todos estos AINES deben tener un límite de seguridad, porque la mayoría de estos, en un 15 a un 30%, desarrollan úlceras gástricas, especialmente en los consumidores crónicos de AINES. Ojo, el ibuprofeno es menos lesivo que el ácido acetil salicílico, ¿ya? Pero el paracetamol carece de efecto gastrolesivo. En mi preferencia, si hay alguien que necesita un antiinflamatorio, un antipirético, ¿ya? Y tiene problemas gástricos, sí o sí me voy por el paracetamol como primera línea. Pero si necesito más poder antiinflamatorio, me puedo ir al ibuprofeno. Pero la aspirina es el último que voy a utilizar, especialmente si este paciente ya tiene antecedentes de úlceras. ¿Qué se tiene que buscar entonces en un AINE? Que sea analgésico, antitérmico, antiagregante y uricosúrico, antiinflamatorio en todo esto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir clasificando los AINES como salicilatos, ácido acetil salicílico, los propiónicos, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, los acéticos, que es la indometacina, el diclofenaco, el ketorolaco, los enólicos, que son el piroxicam, el meloxicam, y las talonas, que es el metamizol, perdón, y la fenilbutazona. Y por último, la última línea que tenemos en los antiinflamatorios, los COXIP, Celecoxib, Eterocoxib, ¿sí? Los opioides van a dirigir un punto aparte en nuestros temas, ¿ya? Hoy vamos a hablar netamente sobre los opioides hasta donde lleguemos. Los opioides actúan a nivel del sistema nervioso central. Derivado de esto, el opio, el principal que se utilizaba hace muchos años. De aquí se han sacado varios medicamentos, cuáles van a ser con efecto opioide menor, la codeína, ¿ya? Y el tramadol, que tienen cierto efecto opioide, ¿sí? Y con mayor efecto opioide, la morfina, el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina, y la metadona, ¿ya? Pero hay que buscar signos de intoxicación, como las pupilas puntiformes, ¿ya? Los pulmones que empiezan a hacer bradimnia y el estado neurológico que se empieza a deteriorar en estos casos, ¿sí? Son ejemplos de los opioides. Y bueno, pues vamos a hablar que de acuerdo a esto se utiliza una escala de la analgesia, que esto ha sido creado por la OMS. Esta escala de analgesia trata de usar primero los medicamentos más suaves para el dolor leve solamente, como el paracetamol, metamizol, los AINES u otros coadyuvantes, ¿sí? Como segundo escalón para el dolor moderado están los opioides menores como el tramadol y la codeína en primer escalón. Y como tercer escalón, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, eso es para el dolor 10 sobre 10 que viene al cuerpo de tipo
cancerígeno, cirugía grande que puede presentar un paciente, ¿sí? Las complicaciones. El uso de corticoides por un tiempo prolongado puede producir osteoporosis, necrosis de la cabeza del fémur, glaucoma, un síndrome de Cushing. El paracetamol produce necrosis hepática y frecuentemente asociado a todos los pacientes, estreñimiento, que es el efecto adverso más frecuente en todos los pacientes que suele presentarse, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces del dolor, la fiebre, en relación a todo esto que hemos hablado como introducción. Vamos primero por este pequeño caso clínico. Un hombre de 30 años presenta un cuadro clínico, 10 meses de evolución, dolor lumbar continuo, le despierta por la noche, se le acompaña de rigidez matutina entre horas de duración. ¿Cuál sería el tratamiento primero de elección en estos pacientes? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué me dicen aquí en el público? Siempre tenemos que irnos al primer escalón, ¿no? Indometacina oral puede ser utilizado para el dolor, solamente dolor crónico en los pacientes. Luego de ahí podríamos irnos a un medicamento mucho más complicado, intramuscular, luego a dexametasona, pero esos son después, ¿sí? El tratamiento primero de elección, si les dice la pregunta, tienen que irse al más simple, al más sencillo, yendo por la escala del dolor, ¿sí? Muy bien. En relación a la COX-2, encontramos la farmacocinética de los fosfolípidos, el ácido araquidónico, ya a nivel hepático, que forma dos vías para la formación de la inflamación. La COX-1, que está generalmente regulado con la homeostasis, ya, y la agregación plaquetaria. Y la COX-2, que está relacionado con la fiebre, el dolor y la hemostasia endotelial, ¿ya? Se utilizan los AINES de manera reversible para tratar estos dos tipos de patologías, ¿sí? Y el ácido acetil salicílico, que también actúa a estos dos niveles. Pero los COXIP, que son la última línea, solamente actúa a nivel de la COX-2. De manera que el ácido acetil salicílico, por ejemplo, tiene un efecto anti la agregación plaquetaria entre los otros AINES. Pero los COXIP no tienen efecto con la COX-1, o sea, no producen agregación plaquetaria, calman el dolor, la fiebre y son selectivos para la COX-2, ¿sí? El paracetamol actúa débilmente sobre la COX, ¿ya? Teniendo un efecto antiinflamatorio leve, es más antipirético en relación a antiinflamatorio, que va a ser periférico. Dolor periférico sí es paracetamol, pero si es muscular osteogénico no me ayuda mucho el paracetamol, ¿sí? Entonces, todos estos antiinflamatorios que hemos visto, de acuerdo al mecanismo que van a actuar, van a tener propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y antiagregantes. No se olviden estas 4 A's, ¿sí? Y siempre se tiene que ir de acuerdo al escalón. Primero al leve, luego al moderado, y de acuerdo a eso vamos a ir asociando los AINES. Tenemos que tener un límite, ¿ya? No le podemos asociar más, o no podemos asociar en sí los AINES o tener un límite de dosis. No nos podemos pasar, porque si nos pasamos, el efecto del AINE va a ser sobre los riñones, sobre el hígado, el efecto tóxico ahí se va a venir. La dosis mínima necesaria se tiene que utilizar en el caso de los AINES. Y siempre no combinar AINES, ¿sí? Se puede combinar con un corticoide, se puede combinar con un opioide, por ejemplo, paracetamol con tramadol, diclofenaco con tramadol, pero combinar paracetamol con ibuprofeno, no. Ningún medicamento tiene que tener esa combinación, ¿sí? Muchos de estos entonces AINES actúan en la cascada del ácido araquidónico. El ácido acetil salicílico actúa en la COX-1 y COX-2 selectivamente, ¿sí? El ibuprofeno y el paracetamol
tienen efectos sobre la COX-1 y la COX-2 por cualquier mecanismo. Solamente los COX-CYP tienen un efecto selectivo sobre la COX-2. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver en estos casos? La COX-1 se encuentra en la homeostasis, la COX-2 la inflamación. ¿Ya? La COX-1 se encuentra en la mayoría de los tejidos, riñón, plaquetas, duodeno, protección gástrica, homeostasis renal o la agregación. Especialmente, aquí están las plaquetas. El metamizol que utilizamos para la fiebre, ¿ya? Generalmente cualquier paciente con fiebre, metamizol inyectado. Induce plaquetopenia por su efecto a nivel de la COX-1. Por esta razón, en los pacientes que tienen plaquetas bajas no se les da metamizol, ¿sí? Y a nivel de la homeostasis plaquetaria, en la agregación plaquetaria, el ácido acetil salicílico inhibe esta agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que puede hacer? Producir un mayor sangrado. Entonces, si se va a hacer un procedimiento a este paciente, no tiene que tomar ácido acetil salicílico, no tiene que tomar metamizol, no hay que administrarle porque produce plaquetopenia. ¿Ya? ¿Qué podemos utilizar? COX-2. Indudablemente para la inflamación y para el dolor. ¿Qué es lo que va a mediar la COX-2? El dolor, la inflamación y la fiebre. ¿Sí? Y los selectivos para la COX-2 es el celecoxib y el heterocoxib. Estos están en la primera línea si lo que quiero es solamente mediar la inflamación, el dolor y la fiebre sin afectar la agregación plaquetaria. Porque si yo le doy metamizol, ácido acetil salicílico, paracetamol, pues afecto la agregación plaquetaria y puedo producirle un sangrado a este paciente, especialmente si se le va a hacer un proceso de extracción dental, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, la ventaja de los COXIP es que tiene menor toxicidad gastrointestinal. Lo malo es que aumentan el riesgo de cardiopatía isquémica, porque se limita su uso, esto en los pacientes cardiológicos, por esta razón. ¿Sí? Muy bien. En relación a los AINES, entonces hablamos del ácido acetil salicílico, el diclofenaco, la indropetacina, el ketorolaco, el sulindac, que es derivado del ácido indolacético o el arielacético, las pirazolonas, que es el metamizol, la fenilbutazona, derivado propiónico, el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, que es utilizado para el dolor de tipo neuropático generalmente estos medicamentos, ¿sí? Los coxips, celecoxib y heterocoxib, que no tienen efecto en la coagulación. Los aminofenoles, para aminofenol el paracetamol es el principal indicado. Entre los enólicos también se encuentra piroxicam, meloxicam y tenoxicam. ¿Sí? Estos también tienen efectos sobre la COX-2 y no actúan sobre la COX-1. ¿Qué se busca en todos estos AINES? Se tiene que buscar el que mejor efecto quiero que se produzca. Si yo quiero analgesia, ¿ya? Pues tengo que irme a un leve moderado, de tipo dental, un postquirúrgico, un cólico que tenga una acción periférica y central al mismo tiempo. Me puedo ir desde un ibuprofeno hasta un tramadol. ¿Sí? Antipirético, que baje las prostaglandinas E2 en el hipotálamo, que baje la fiebre, como antitérmicos, el principal en este caso, metamizol, paracetamol, ¿sí? Con actividad antiinflamatoria, que tenga analgésico y antipirético, es la inhibición de las prostaglandinas, quimiotaxis y agregación de los polimorfonucleares. Y en aquí me voy a la escala 2, incluso a la escala 3. Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Como antiagregante me voy como primera elección al ácido acetil salicílico por su efecto en la COX-1 antiplaquetario. El metamizol también tiene un cierto efecto al producir plaquetopenia. Pero, ojo, este medicamento en los pacientes que tienen trastorno de la coagulación, pues les va a producir un sangrado con seguridad. En los uricosúricos, la fenilbutazona, el diclofenaco a dosis elevadas,
el ácido acetil salicílico a dosis bajas provocan generalmente hiperuricemia, ¿sí? Y un efecto queratolítico, el ácido acetil salicílico, que se utiliza tópicamente el ácido acetil salicílico para quemar verrugas, ¿sí? En otros casos aplican también ácido acetil salicílico, la misma aspirina, para tratar las inflamaciones que se producen por el acné, por las lesiones ampollosas que aparecen en la cara, como efecto antiinflamatorio. A todo esto, ojo, el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio por su efecto leve en la COX-2, pero sí tiene un efecto antipirético bien marcado, ¿sí? ¿Cuál va a ser su panel farmacocinético? Se absorbe por vía oral generalmente la mayoría de los medicamentos, se distribuye al sistema esplácnico, generalmente al hígado, donde van la mayoría de los AINES tienen un metabolismo hepático por el citocromo P450 y una vez que son metabolizados, sus metabolitos son eliminados a nivel renal, ¿sí? ¿Cuál va a ser las indicaciones? En analgesia, diclofenaco para el dolor cólico, hemicraniana o dolor paroxístico, la indometacina, la naloxona aquí también tiene un efecto en la migraña muy bueno. En enfermedades inflamatorias, la indometacina, por su efecto COX-2. En la gota, pues aquí también ayuda la indometacina, más como uricosúrico. Como efecto antitérmico, tiene un buen efecto la indometacina por vía rectal, el paracetamol con leve efecto. Y a nivel de prevención cardiovascular, como antiagregante, como antiinflamatorio, como antipirético en pacientes con patología cardiológica isquémica, el ácido acetil salicílico es la primera línea. Todo paciente cardiológico se le da ácido acetil salicílico por su efecto antiagregante y antiinflamatorio también, ¿sí? El problema que producen los AINES: epigastralgia en el 30% y riesgo de úlceras demostrables en un 15 o 30% de los pacientes que consumen crónicamente AINES desarrollan úlceras gástricas. Entonces, hay que tener un control de estos AINES, ¿ya? Generalmente después de los alimentos, cuando disminuye la secreción ácida y aumenta el efecto protector, ¿ya? Y cuando exista disminución del flujo sanguíneo en la mucosa. No lo puedo tomar en ayunas, no lo puedo tomar antes de los alimentos y tampoco lo puedo consumir en las noches, cuando no como nada, porque ahí es donde va a producir úlceras entonces, ¿sí? Entonces, sus efectos van a aumentar con la edad, con el tabaquismo o con uso de anticoagulantes, aumenta el efecto de estos medicamentos, ¿sí? Pero también disminuye su efecto si yo lo asocio con inhibidor de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol. Y aquí está el problema que les dije en la anterior clase. Aquel que se toma omeprazol difícilmente el analgésico le va a hacer efecto, ¿ya? Porque bloquea el efecto del metabolismo a nivel del citocromo P450. Entonces, el paracetamol, el ketorolaco, el ibuprofeno no le va a hacer efecto si esta persona está tomando paracetamol. Y hacer esta combinación, pues es un problema grave. Queremos proteger el estómago y le damos ibuprofeno, le damos omeprazol. Y sobre eso le damos el AINE. Se puede utilizar, pero tenemos que darlo espaciado. AINE en la mañana, el antiinflamatorio en la tarde. Pero aumenta el riesgo de que el medicamento tenga menos efecto. El menor gastrolesivo es el paracetamol. Con bajo efecto gastrolesivo es el ibuprofeno. El que no le voy a dar si el paciente tiene úlceras es el ácido acetil salicílico. Y el que está contraindicado completamente, el ketorolaco. La toxicidad se va a venir pues a nivel renal y a nivel cardiovascular.
porque los AINES producen nefropatías agudas, nefritis intersticial e incluso insuficiencia renal. Y aquel que es consumidor crónico de antiinflamatorios llega a desarrollar a la larga insuficiencia renal crónica. ¿Sí? También tiene un efecto cardiovascular en el caso de hipertensión arterial o retención de sodio-agua, que empeora la condición cardíaca en estos pacientes. Tienen una cierta interacción con los beta bloqueantes, con los diuréticos o con los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, que son la espironolactona, el enalapril, en el cual hacen interacción estos medicamentos. Generalmente son fármacos de alto riesgo, la indometacina, la fenilbutasona, que van a ser nefrotóxicos. Estos sí están contraindicados si el paciente tiene algún tipo de falla renal. ¿Sí? Un segundo, si me esperan por favor un minuto. Bueno, hay ciertas reacciones a estos medicamentos que tenemos que saber. El ácido acetil salicílico, por ejemplo, antes se le llamaba rin chiquito, aspirina para niños les daban. Y resulta que en estos niños, este ácido acetil salicílico rin chiquito producía un síndrome de Reye, que es una falla hepática en el niño. Y el niño entraba en coma. ¿Ya? Por lo cual, la aspirina en los niños ha sido retirado del mercado. ¿Cuándo les daban? Cuando le tenía varicela, para tratarle la fiebre y el dolor. ¿Qué alternativa se utiliza hoy en día? Paracetamol, a todos los niños, de preferencia paracetamol. ¿Sí? En caso de broncoespasmo o alergia que era producido, la triada de Samter, por ejemplo, urticaria, shock y rinitis, que era producida por la combinación de indometacina y ácido acetil salicílico. No se combinan los AINES, como les digo nuevamente, por esta razón, ¿sí? Y otro caso de toxicidad neurológica, sordera, vértigo, tinnitus, por el uso de indometacina de manera crónica, que puede causar hipertensión intracraneal o cefalea grave. Y esto es por el uso crónico de este medicamento. Entonces, ¿qué hacemos? Ante el caso de un ataque agudo de gota, la primera línea siempre va a ser los AINES. Históricamente la indometacina ha sido el primer medicamento que se utiliza en el caso de un ataque de gota, que es ese dolor en las articulaciones por exceso de ácido úrico. ¿Sí? Otra alternativa a la gota ha sido la colchicina, que produce efectos gastrointestinales, pero asociado a glucocorticoides, pues llega a disminuir el efecto en el caso del dolor. ¿Sí? Regla de oro, para tratar esta hiperuricemia se debe dar alopurinol, pero no le puedo dar alopurinol cuando está en el ataque de gota, en el dolor. En el caso del dolor, yo le trato primero el dolor y una vez que el dolor ha bajado, recién se le inicia alopurinol para bajar el ácido úrico. ¿Sí? Por lo tanto, este es el tratamiento para evitar que le dé otro ataque de gota al paciente. Pero no le puedo utilizar si está en ataque agudo de gota. Siempre es después. Entonces, si el paciente ya tomaba antes alopurinol, que es el tratamiento para la gota, nuevamente les digo, se debe mantener la dosis habitual y añadir al AINE, si ya tomaba. Pero si no tomaba lopurinol previamente, primero se inicia los AINES y luego recién, una vez que
pasemos el ataque agudo de gota, que ya no esté en el periodo de dolor, recién le pasamos a lopurinol. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto clínico? La escalera analgésica de la OMS. Tenemos que ir siempre al primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. Primer escalón, AINES, paracetamol. Segundo escalón, tramadol, codeína. Y en el tercer escalón, la morfina, fentanilo. Estos ya se utilizan en pacientes que están en terapia intensiva con dolor oncológico. En esos casos se utiliza el tercer escalón. ¿Ya? Se puede combinar estos escalones, pero nunca se debe combinar más medicamentos del mismo escalón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre estos vamos a tener a los AINES, opioides y los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estos? Los inmunomoduladores. Entre los AINES, COX-1, COX-2. Toxicidad que produce gastrolesión e insuficiencia renal, riesgo cardiovascular. Los opioides actúan a nivel del sistema nervioso central, no tienen techo analgésico, se puede aumentar la dosis y el efecto es mucho mayor. ¿Sí? La toxicidad que producen los opioides, estreñimiento, depresión respiratoria y en muchos casos dependencia. Aunque no lo crean, hay personas que son dependientes a la codeína, que es ese fármaco para calmar el dolor de la tos, y son dependientes de ese medicamento constantemente. Entre los fármacos modificadores de la enfermedad, la clonidina, que se utiliza para la retinopatía. ¿Sí? La indicación principal de los AINES, en dolor leve, moderado y inflamación articular. La indicación principal de los opioides, cuando el dolor es más profundo, es fuerte, es un dolor visceral u oncológico. En el edema agudo de pulmón o en el infarto de miocardio también se podría llegar a utilizar. En los fármacos modificadores de la enfermedad, como estos que hemos hablado de la clonidina, solamente está reservado para la artritis reumatoide. Si bien tiene un efecto analgésico, su efecto solamente está reservado para este tipo de enfermedad. ¿Cómo hacemos una prescripción segura entonces del medicamento? Tenemos que tener un paciente con un dolor somático inflamatorio leve moderado. Tenemos que evaluar, ¿tiene riesgo gastrointestinal o no tiene? ¿Sí? Si tiene riesgo gastrointestinal, le debo dar un AINE clásico o un inhibidor de la bomba de protones, no al mismo tiempo porque interacciona, o utilizo un inhibidor selectivo de la COX-2, heterocoxib o celecoxib, cualquiera de esos dos. ¿Sí? Si tiene molestias gastrointestinales. Si no tiene, pregunto si tiene un riesgo cardiovascular. Si tiene riesgo cardiovascular, ya no le voy a dar los inhibidores de la COX-2. No le puedo dar heterocoxib para nada. ¿Qué le puedo dar? Naproxeno a dosis bajas que ayuda a calmar el dolor. ¿Sí? Si no tiene riesgo cardiovascular, preguntamos ahí si tiene riesgo o insuficiencia renal. Si tiene insuficiencia renal, aquí ya tenemos que evitar los AINES, especialmente indometacina. Generalmente la indometacina se tiene que evitar en un adulto mayor o un niño. Salvo casos necesarios específicos, se utiliza. El resto no. ¿Qué podemos utilizar? Paracetamol o el Sulindax si requiere un efecto antiinflamatorio. Si el paciente no tiene ninguno de estos problemas, tenemos vía libre para utilizar cualquier AINE antiinflamatorio en estos casos, ¿sí? Y en específico para evitar la cascada de toxicidad, ¿ya? Para esto entonces hemos hablado de varios tipos de medicamentos, que es piroxicam, que tiene mayor efecto de vida media, 60 horas su hora vida media. Se puede utilizar una dosis única diaria, incluso semanal para estos pacientes. Mayor riesgo de acumulación, pero en ancianos por el riesgo renal. El celecoxib y el naproxeno, que tiene un efecto medio, 10 a 20 horas, que es utilizado generalmente
en dolor de tipo crónico, intenso, y el naproxeno en el tipo migrañoso, en la migraña, ¿sí? Y el de corto tiempo, que se tiene que utilizar varias dosis, 12 horas, 6 horas, 8 horas, diclofenaco y ibuprofeno, ¿sí? Estos no son selectivos, pero el ácido acetilsalicílico tiene una selectividad sobre la COX-1 por ser antiagregante plaquetario. Eso sí, sí tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Tenemos que evaluar entonces muy bien riesgo, toxicidad, COX-1 y riesgo COX-2. Riesgo de COX-1, antiprostaglandínico, erosión en úlceras gástricas y sangrado. ¿Por qué sangrado? Porque es antiagregante plaquetario. Aquí no utilizo el ácido acetil salicílico. Y para la inhibición de la COX-2, favorece trombosis e hipertensión e infarto. Este es el riesgo cuando utilizo solamente este medicamento. Por eso tengo que preguntar si tiene molestias gástricas, tiene hipertensión, si es renal o es cardiológico, ¿sí? Riesgo renal por vasoconstricción y riesgo de falla renal a la larga. En pediátrico y en gestación hay que evitar los AINES como la indometacina y el ibuprofeno porque produce un cierre prematuro del conducto arterioso, pero sí se utiliza cuando nacen prematuramente, pero en el embarazo está contraindicado. Y el ácido acetilsalicílico, que les dije, contraindicado en niños por producir el síndrome de Reye. ¿Qué produce? Cuadros tipo virales, riesgo de encefalopatía y falla hepática. Entran en coma por este caso. Por esa razón, ácido acetilsalicílico contraindicado en pediátricos, ¿sí? Entonces utilizamos la dosis básica, paracetamol, que es el más sencillo que utilizamos, el más seguro, ¿ya? Que tiene un efecto por glucuronidación y sulfatación para que sea metabolizado a nivel renal. Pero el paracetamol también se tiene que metabolizar a nivel del citocromo P450. Es reactivo y es citotóxico a este nivel, ¿sí? Se puede sufrir una glucatión hepático y ser eliminado como ácido mercaptúrico, pero también puedes unirse a moléculas celulares. Y aquí está el riesgo de que al unirse a moléculas celulares, el paracetamol tiene riesgo de producir necrosis hepática, necrosis centrolobular. ¿Cuál es el tratamiento para la intoxicación por este medicamento que es el paracetamol, porque produce necrosis hepática? Es N-acetilcisteína. Restituye las reservas de glutatión y desintoxica directamente al hígado, ¿ya? Fuera de esto, si el paracetamol se utiliza a dosis que incluye a 30 miligramos kilopeso, quiero decirles 4 gramos que una persona se consume en un día, esto va a producir esta necrosis centrolobular, el paciente entra en coma y fallece. Por esa razón, la dosis máxima de paracetamol es 3 gramos diarios, porque 4 gramos ya es dosis de necrosis. Generalmente nosotros llegamos a utilizar hasta 2 gramos o 3 gramos, 1 gramo cada 12 horas o 1 gramo cada 8 horas. Pero esa es la dosis máxima en un adulto que vamos a utilizar de paracetamol. Para un niño 20 miligramos kilogramo, pues ya es dosis máxima que debemos evitar. 10 a 15 miligramos kilogramo es la dosis estándar que se maneja en todos los libros de literatura por esa razón, ¿sí? Para la gota, entonces, la colchicina ayuda para el dolor agudo de Crohn de gota, al inhibir la polimerización de los microtúbulos y frena la migración de los neutrófilos al lugar donde está produciendo la inflamación. Los AINES ayudan a evitar la cascada inflamatoria por la cristalización del ácido úrico y los corticoides como antiinflamatorio, ¿sí? Se puede utilizar estos tres como tratamiento de la gota, pero está prohibido, nuevamente les digo, iniciar alopurinol en el ataque agudo de gota. ¿Por qué? Porque aumenta la inflamación. Una vez que se ha solucionado la inflamación, que ya no hay dolor, ya se ha solucionado el ataque agudo de gota, recién le inicio
el alopurinol. Y el alopurinol va a bajar el ácido úrico y esa persona recién va a mejorar. ¿Cuál es el mecanismo del ácido úrico? Como es un inhibidor de la xantina oxidasa, va a bloquear la síntesis de ácido úrico. El alopurinol es el principal en este grupo de uricosúricos, porque luego está el probonicil, el Enzumab, que hace reabsorción renal, el pegloticasa, que oxida el ácido úrico a la antoína, pero el principal que se tienen que saber es el alopurinol. Bloquea la síntesis de ácido úrico y de esta manera reduce el ácido úrico, pero no se utiliza en el ataque agudo de gota. Aumenta el dolor, aumenta la inflamación si se utiliza en el ataque de agudo. Nos vamos a este caso clínico. Paciente varón de 53 años de edad acude a una consulta por un dolor a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho. Una semana de evolución. Entre sus antecedentes va a tener una hipertensión arterial tratada, diuréticos. Respecto a la patología que presenta, ¿cuál de las siguientes sería falsa? 1. Colchicina es muy útil reduciendo el número de intensidad de los ataques en pacientes tratados o no con fármacos hipoglucemiantes, sí ayuda. La disminución del aclaramiento renal paciente úrico es la causa más común de hiperglucemia y gota. La identificación de cristales de urato monosódico y el líquido sinovial permite el diagnóstico preciso de la enfermedad. El inicio del tratamiento hipoglucemiante ha de comenzarse en el brote agudo asociado a AINES, o la práctica de radiografías en las articulaciones con ataques de gota si es útil, y si se desea descartar otras enfermedades detectables radiológicamente. ¿Cuál creen que es la respuesta falsa en relación a esto? Fíjense la pregunta, el inciso 4. Lo que les decía, ¿no? Que el alopurinol, el hipoglucemiante, está contraindicado en el brote agudo de gota. Por lo tanto, no se comienza en el brote agudo asociado a gota. Esta es la respuesta falsa. Todos los demás, pues, dicen nada que ver, ¿verdad? Pero buscando la pregunta incorrecta, pues yo ya me descarto las demás que son correctas o no son, pero esta sí es incorrecta. El inicio del tratamiento hipoglucemiante ha de comenzarse en el brote agudo asociado a AINES. No se utiliza en el ataque agudo de gota, se lo utiliza después. Entonces, paciente con necesidad de antiinflamatorio o analgésico, hay que valorar riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal, riesgo de falla renal. Y de acuerdo a eso, elegimos. ¿Sí? Cardiovascular, diclofenaco, naproxeno. Gastrointestinal, AINES, inhibidor de bomba de protones para proteger el estómago. Y falla renal, considerar otras alternativas para la hemodinámica renal. ¿Sí? Ojo, los AINES alivian los síntomas, pero no destruyen la destrucción articular en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Por esta razón se utiliza metrotexato, ¿ya? Adalizumab, que son inmunomoduladores, como hemos visto en el tema oncológico, que se utiliza para detener la inflamación, ¿sí? Para detener la progresión de la destrucción de nuestro cuerpo con nuestra articulación propiamente. Pero los AINES solamente actúan para el dolor y la inflamación, pero no evitan el dolor, la destrucción articular. Y muchas personas llegan a tener la mano deformada porque cuando tenían el dolor solamente recibían AINES, pero metotrexato o adalizumab no recibían por el coste que cuesta el medicamento y por el difícil acceso. No se los daba. Pues bueno, aquí tienen alguna duda, pregunta en relación a los AINES antes de hablar de bradicilina y histamina. Pues bueno, vamos con el siguiente tema, que es autocoides vasculares de la histamina y la bradicilina. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos con este sistema histaminérgico?
vamos a hablar de la síntesis y metabolismo y mapeo de los receptores acoplados a la histamina. La histamina es un factor proinflamatorio que produce la inflamación, diferente al que vamos a ir hablando. Está almacenada en los mastocitos, en las células cebadas. Una vez que las células liberan esta histamina, se produce la inflamación. Y una vez que se produce la inflamación por metiltransferasa, esta histamina se va a degradar a N-metilhistamina o ácido imidazolacético, que son eliminados por los riñones. Pero mientras esta histamina ha sido liberada, se produce la inflamación. ¿Sí? La histamina puede ser liberada a nivel de diferentes lugares. Puede ser eliminada a nivel del receptor H1, ¿ya? Por el óxido nítrico al aumento del calcio, que es el músculo liso en el endotelio, que produce broncoconstricción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Este es el causante del asma en excelencia, por su receptor H1, ¿sí? Por su receptor H2, a nivel de las células parietales, corazón, en la secreción gástrica o en el inotropismo positivo, lo cual estimula mayor producción de ácido clorhídrico a nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la secreción gástrica y produce manifestaciones cardiológicas o gastrointestinales cuando hay una reacción alérgica. A nivel de su receptor H3, cuando es eliminado en el sistema nervioso, produce un autocorrector entre el sueño y vigilia. Se pierde ese balance. Y a su nivel del receptor H4, que se encuentra en los eosinófilos, en los matocistos, producen quimiotaxis e inflamación. ¿Qué es lo que van a hacer? Actúan en el lugar de L-histidina, que es inactivo, se va a descarboxilar y se va a transformar en histamina. Una vez que llega al tejido donde se ha producido un simple golpe, produce vasodilatación, lo cual va a producir enrojecimiento de la zona, eritema por vasodilatación indirecta y contracción endotelial, lo cual va a producir una separación de las uniones. Y esto hace que acumule líquido y en consecuencia edema en nivel del tejido. ¿Sí? Estos receptores antagonistas del H1 generalmente van a ser antagonistas inversos y reducen la actividad constitutiva del receptor. Para estos van a actuar primera generación y la segunda generación, que no son sedantes. La primera generación, que son los clásicos a nivel H1. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica, al llegar al sistema nervioso central, producen una sedación profunda, interfieren con el estado de alerta y riesgo de excitación paradójica, estos antihistamínicos. Y la actividad anticolinérgica, producen sequedad de boca y retención urinaria. ¿Sí? ¿Qué hacen? Actúan inhibiendo la liberación de la histamina y participan en la degradación de esta molécula, de manera que evitan la inflamación, la vasodilatación a nivel del tejido. ¿Cuáles van a ser estos medicamentos? La difenhidramina, que se utiliza en insomnio o anafilaxia, la prometacina, que es un potente antiemético, no se utiliza en menores de 2 años por esa razón, y la clorfeniramina, que tiene una alta potencia al producir una depresión y una actividad antihistamínica a nivel del tejido inflamatorio. Por esta razón, la clorfeniramina se utiliza con antigripales, antipiréticos. En la anterior sesión estábamos hablando que por su efecto de deprimir el sistema nervioso central se pudiera utilizar también en niños por su alta potencia, pero tiene que ser dosis controlada. Como segunda generación vamos a tener a los antihistamínicos, que no son sedantes. Su penetración al sistema nervioso es bajo, por eso no produce depresión, no es sedante. No tiene efecto en el sistema nervioso central, no tiene actividad anticolinérgica, por lo tanto no produce retención urinaria ni sequedad de la boca, pero produce una estabilización de los mastocitos. En estos se va a encontrar la cetiricina, la levocetiricina, que no producen depresión, pero son efectivas por un riesgo leve de sedación, porque es mínimo. La loratadina o la fexofenadina, ¿ya?, que es el metabolito seguro y no produce riesgo de Torsay de Points, que es una enfermedad
a nivel del corazón, que es un estímulo cardíaco, una taquicardia que se produce a nivel del corazón. Son dos grupos clásicos de antihistamínicos. Se los puede utilizar en procesos inflamatorios, en procesos alérgicos. Al tener un efecto antialérgico, ayuda contra la inflamación del tejido, ¿sí? El eje se encuentra la calicreína, el cininógeno, con la cinina. Y en aquí van a encontrarse otro tipo de proinflamatorio similar a la histamina, que es la bradicidina. ¿Ya? La bradicidina se va a activar por el factor 12 de Hahnemann, que produce la calicreína en calicreína plasmática, lo cual va a actuar aumentando el cininógeno, y este produce la bradicinina, que es un onapéptido, que es un proinflamatorio de acción corta. A su vez, la precalicreína se va a transformar en procalicreína a calicreína tisular en el riñón y en las glándulas, que es un cininógeno de bajo peso molecular. Este se transforma en la calidina, que es un decapéptido similar a la bradicidina, lo cual su vida media van a ser 15 segundos. Es poco tiempo, ¿sí? Actúa a nivel pulmonar en la enzima convertidora de angiotensina, y a nivel de la conversión de agonistas beta 1 a activos por la sinasa a la carbopedasa. Estos van a ser dos tipos. A nivel endotelial se encuentra en la encrucijada de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, lo cual produce vasoconstricción. Pero al inhibir este mecanismo de vasoconstricción, ya actúa produciendo una vasodilatación endotelial, actúa liberando óxido nítrico, lo cual el óxido nítrico es un vasodilatador potente, y actúa bajando la presión arterial por su receptor a nivel beta 1, ya, para la inflamación, y beta 2, que va a ser para la presión arterial por efecto vasodilatador, ¿sí? Lo malo, que al disminuir la conversión, aumenta la destrucción de la bradicidina en decapéptidos, ¿ya? Puede bloquear a la enzima convertidora de angiotensina 2, pero acumula una producción masiva de bradicidina, lo cual está relacionado con la tos seca y riesgo de angioedema por su efecto proinflamatorio. Les digo, la bradicidina tiene un efecto inflamatorio, ¿sí? ¿Cómo bloqueamos este efecto del edema? El angioedema producido por la bradicidina es bloquear a nivel de sus receptores, que la calicreína se convierta en bradicidina y la bradicidina tenga su efecto en los receptores beta 2. Y aquí se va a encontrar el primer, que es la ecalantida, ¿ya? Que tiene un efecto inhibidor sintético de la conversión de la bradicidina. Se puede administrar por vía subcutánea en ataques agudos de anafilaxia o el desarrollo de anticuerpos contra el cuerpo. O la acatibant, que tiene un mecanismo competitivo por el receptor beta 2, lo cual produce vasodilatador y es antiedematoso. Inyección subcutánea a nivel abdominal se puede utilizar, pero su utilidad es emergente en angioedema producido por los IECA. ¿Cuál es el IECA? El enalapril, por ejemplo, que un paciente suele tomar para la presión arterial. Entonces, este IECA, el enalapril, puede producir angioedema a nivel pulmonar y coronario. Entonces, este acativan actúa disminuyendo el efecto angioedematoso que produce la bradicidina. En los procesos de angioedema de tipo alérgico, también tiene efecto al disminuir el efecto del edema a nivel cardiovascular. Mejor que estos medicamentos, también se ha asociado el uso de adrenalina, que también tiene un efecto al bloquear el receptor de la bradicidina a nivel beta 2. Por su efecto beta 2, la adrenalina también tiene un cierto efecto. Entonces, existen dos tipos de angioedema que se pueden producir: alergia a nivel respiratorio, de tipo histamínico y de tipo bradicinético. En el de tipo histamínico es la alergia generalmente que se produce. Cursan estos pacientes con urticaria y prurito, tos,
Su ubicación generalmente es en boca, labios, pocas veces suele ser sistémico, y su respuesta a adrenalina que les decía, o antihistamínicos o corticoides, es muy buena. Por ejemplo, la levocetiricina, que tiene un buen efecto en casos de alergia. Sin embargo, a nivel bradicinético, la presentación siempre va a ser de tipo hereditario, siempre hay un componente genético o hereditario, o ha consumido AINES, como cuál, como por ejemplo el enalapril. Estos pacientes tienen edema, angioedema, como una reacción alérgica, pero no hay edema laringio, no hay dolor abdominal, no hay urticaria en estos pacientes, es igual a alergia. Se tiene que tratar como alergia ante el caso de un angioedema. La ubicación típica siempre suele ser en la laringe, en el tracto gastrointestinal o en las extremidades. ¿Sí? Suele ser estos pacientes resistentes a epinefrina o antihistamínicos. Estos sí requieren acativan o escalantida o concentrados de complemento CN1, inhibidor del CN1. ¿Sí? Generalmente dosis repetidas de epinefrina en la unidad de terapia intensiva es lo que solemos dar a estos pacientes, porque el acceso a estos dos tipos de medicamentos en Oruro es complicado. Acativan, por ejemplo, sí llega en Santa Cruz recientemente, pero el acceso es todavía muy costoso en relación a este bradicinético. Y la etiología es atípica porque no nos da una reacción alérgica conocida, sino es atípico en estos casos. ¿Sí? Identificar el tipo de caso nos va a ayudar a salvar vidas en urgencias, ya que en este primero yo le puedo dar, como es reacción alérgica, tiene eritema, prurito, yo le doy cetiricina, levocetiricina, clorfeniramina, le puedo dar de inicio. Sin embargo, si es bradicinético, directo yo me tengo que ir a epinefrina, ¿sí? Y estos pacientes sí requieren ecativan. Ya va a llegar de aquí un par de meses este Cativan, lo vamos a tener ahí en ampollas subcutáneas para administración en todo tipo de servicio de emergencias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta que podamos hablar? Pues bueno, aquí vamos a terminar la clase. La siguiente vamos a hablar con fármacos hematopoyéticos y nos centramos en la unidad 4 y hablamos inicios para los antibióticos, terapia, que vamos a hacer las últimas dos clases exactamente. ¿Sí? Bueno, voy a cortar el audio.